Un policía patrullaba un parque y decidió demostrar su poder apuntando a un hombre. Le golpeó con su porra, sin darse cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Segundos después, el agente se dio cuenta de que había atacado al hombre equivocado. Pero antes de entrar en detalles, suscríbete al canal, comparte este vídeo y pon en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol de la tarde colgaba en lo alto del Parque Griffith. Su luz dorada brillaba a través de las espesas copas de robles y sicomoros. El aire era cálido, pero una ligera brisa agitaba las hojas, proporcionando raros momentos de alivio del calor californiano. Las familias extienden sus mantas sobre la hierba. Los niños corren por los senderos, y los corredores se mueven a un ritmo constante, con sus pasos resonando en el pavimento. Un grupo de adolescentes se sentaba cerca del parque infantil. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros, y una pareja de ancianos paseaba tranquilamente, cogidos de la mano, disfrutando del apacible día. Entre los muchos visitantes del parque, había un hombre que se distinguía del resto. Estaba sentado en un viejo banco de madera a la sombra de los árboles, relajado, con la pierna apoyada en la pata, observando distraído la bandada de palomas que se reunía a su alrededor. Sus manos pesadas y callosas arrojaron descuidadamente al suelo un puñado de alpiste. Las palomas cobraron vida de inmediato, batiendo las alas y picoteando el grano mientras él las observaba en silencio, como sumido en la meditación. Vestía pantalón azul oscuro, camisa blanca y corbata roja bien metida bajo el chaleco. Su cabello dorado, aunque un poco despeinado por el viento, seguía luciendo su estilo característico. Sus rasgos faciales eran familiares para cualquiera que hubiera visto las noticias. Una barbilla fuerte, una mirada atenta y una expresión llena de confianza en sí mismo. Donald Trump estaba sentado, ajeno al incesante ruido de la gran ciudad que le rodeaba. Toda su vida había estado en movimiento, construyendo, gobernando, hablando, resolviendo problemas. Pero en este momento, simplemente existía, disfrutando de la paz. Aquí no había necesidad de actuar, ni urgencia, ni debates, ni negociaciones. Ahora mismo solo era un anciano dando de comer a las palomas, y eso era suficiente. A lo lejos, el sonido de unas pesadas botas pisando el pavimento rompió el silencio natural del parque. Era un paso firme y mesurado, de los que atraen la atención, aunque la gente no quiera prestarle atención. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que por fin apareció su fuente. El agente Dan Cross era un hombre alto y ancho, con un uniforme de la policía de Los Ángeles impecablemente planchado. Sus gafas de sol de espejo reflejaban el mundo que le rodeaba, ocultando su mirada tenaz y calculadora. Llevaba en el cinturón todo lo que debe tener un agente de la ley: porra, esposas, walkie-talkie, pistola eléctrica y pistola reglamentaria. Todo estaba abrochado con precisión, pulido y listo para usar. Su postura era rígida, su alineación impecable. Tenía ese aura de autoridad que exigía obediencia sin decir ni una palabra. Pero los que se habían encontrado antes con el agente Cross sabían que tras esa disciplina se escondía otro rasgo que no figuraba en su placa. Era un hombre que amaba el poder no por el servicio, sino por la oportunidad de imponer su voluntad a los demás. No era conocido por su amabilidad. Tampoco tenía paciencia. Hacía tiempo que la gente del barrio se había dado cuenta de que era costoso cruzarse con él y procuraba mantenerse alejada de él. Patrullando por el parque, su mirada recorrió la multitud: corredores, familias, paseadores de perros. Pero entonces, se fijó en una figura solitaria sentada en un banco. Algo en aquel hombre le llamó la atención. Demasiado quieto, demasiado tranquilo. No parecía un hombre sin aliento después de correr, ni como un padre vigilando a su hijo. Simplemente sentado allí, Cross curvó los labios en una mueca despectiva. Ya se había topado con ellos antes. Viejos testarudos que creen que pueden hacer lo que quieran. Gente que cree que las leyes no se aplican a ellos.
En su mente, no había razón para que alguien se quedara sentado en el parque sin hacer nada. Si no haces deporte, trabajas o beneficias a la comunidad, entonces estás desperdiciando espacio. Sin pensarlo, se desvió del camino principal y se dirigió al banco. Sus pesadas botas repiqueteaban cada vez más fuerte sobre el pavimento a cada paso. Mientras caminaba, aflojó y apretó ligeramente los dedos, sintiendo la familiar comodidad del bastón que colgaba de su cinturón. No tardaría mucho. Unas pocas palabras duras, un pequeño acto de demostración de poder, y el viejo estaría fuera de aquí. Algunos transeúntes se percataron de su movimiento. Una mujer con un perro aminoró el paso, cambiando rápidamente la mirada del oficial al hombre del banco. El grupo de jóvenes de la mesa de picnic miró furtivamente a su alrededor. Ya habían visto antes escenas como esta. Sabían lo que les ocurría a los que no obedecían con la suficiente rapidez. Cross se detuvo justo delante del banco. Su sombra se posó sobre el hombre sentado. Estaba de pie con las piernas abiertas y las manos en la cintura, exudando la misma fría confianza que siempre le garantizaba el resultado que quería. Pero Donald Trump ni siquiera se movió. Las palomas seguían picoteando el grano, ignorando la figura que había aparecido de repente. Un ligero viento agitó las hojas, trayendo el olor de la hierba recién cortada y el asfalto caliente. Cross exhaló bruscamente por la nariz, la irritación que empezaba a crecer en su interior. A estas alturas, lo normal es que la gente ya hubiera levantado la cabeza, dándose cuenta de su autoridad, y hubiera empezado a reaccionar. Pero aquel anciano ni siquiera le miró. Así no iba a funcionar. El oficial cambió su peso de un pie a otro, se aclaró la garganta. Su voz era clara, afilada como una cuchilla. «Oiga, no puede sentarse aquí». Pero Donald Trump no reaccionó. No le miró, no se movió. Sus manos se quedaron donde estaban, esparciendo un nuevo puñado de comida para pájaros. Las palomas revoloteaban despreocupadas a su alrededor, ajenas a la creciente tensión. Algo extraño pasó por la mente de Cross por un momento. No era ni sorpresa ni confusión, pero algo parecido. Por primera vez en mucho tiempo su presencia era insuficiente. No le gustó. Dio un paso adelante y la punta de su bota pulida quedó a escasos centímetros del pie de Trump. Su mano buscó instintivamente su bastón. No le gustaba el rechazo, sobre todo de un anciano que parecía creer que podía ignorarlo. El sol continuaba su pausado viaje hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Había el bullicio habitual del parque, niños riendo, corredores manteniendo el ritmo, la ciudad viviendo su vida. Pero en el pequeño espacio alrededor de aquel banco, el aire parecía espesarse, volverse pesado, tenso, como antes de una tormenta. El agente Dan Cross estaba frente a Donald Trump. Su postura, su mirada, todo en él exigía obediencia. Sus botas pulidas brillaban a la luz del sol. Sus manos permanecían en su cinturón, cerca de su bastón. Daba una orden y esperaba una ejecución inmediata. Así funcionaba siempre. Pero Trump se quedó donde estaba. No cambió de postura, no hizo ni un solo movimiento brusco. Solo volvió a bajar la mano, esparciendo otro puñado de grano para las palomas. El banco bajo él no crujió, las palomas no revolotearon, el viento no cambió su ritmo. Si oía a Cross, no lo demostraba. La irritación del oficial iba en aumento. Los hombres no le ignoraban. No se permitían semejante insolencia, no cuando llevaba uniforme, cuando su voz era clara y autoritaria. Era una orden establecida, y ahora, en medio de un parque concurrido, alguien se negaba a no obedecerla. Sus dedos se crisparon ligeramente por la tensión. Había conocido a gente testaruda, borrachos, gamberros callejeros, manifestantes que creían que podían cambiar las cosas. Pero esto era diferente. Este anciano no solo desobedecía, no respondía en absoluto, y eso era lo que más enfurecía a Cross. Con un movimiento brusco, levantó la porra y la golpeó contra el banco, a pocos centímetros de la rodilla de Trump. Un fuerte crujido rasgó el aire, y los pájaros,
que hasta entonces picoteaban tranquilamente los granos, volaron hacia arriba presas del pánico. Varias personas que se encontraban en el parque se dieron la vuelta. Algunos solo por un segundo. Otros siguieron mirando. Pero Donald Trump no se movió. Cross apretó los dientes. «He dicho que no puedes sentarte aquí». Su voz se hizo más fuerte, más dura. Esto no había ocurrido nunca. La gente siempre obedecía, siempre reaccionaba. Golpeas un banco con una porra y un hombre se estremece, levanta la voz y empieza a poner excusas, a asustarse, a retroceder. Pero Trump solo se movió ligeramente el sombrero en la cabeza, para que el sol no le diera en los ojos. Y ese leve movimiento, apenas perceptible, bastó para que Cross sintiera de repente un extraño escalofrío en algún lugar profundo de su interior. No era insolencia, no era desafío. Era otra cosa. El oficial tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la duda, pero no podía permitirse echarse atrás. Cross extendió la mano bruscamente y agarró el hombro del anciano. El agarre era duro, exigente. Estaba acostumbrado a que incluso un gesto tan simple tuviera el efecto deseado. Pero antes de darse cuenta de lo que ocurría, su propia muñeca estaba bajo el agarre de hierro de otra persona. No era duro, ni duro, solo controlado. Y en ese momento, un miedo primitivo, casi animal, se encendió en el pecho de Cross. Había encontrado resistencia. Sabía cómo se retorcía la gente cuando la agarrabas, cómo intentaba liberarse por reflejo. Pero aquí había algo completamente diferente. Era un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Cross trató instintivamente de liberar su brazo, y Donald Trump le soltó, sin forcejear, sin esfuerzo. Pero la sensación de ese agarre permaneció, como una huella, como si la piel aún recordara la fuerza del otro hombre. Cross dio un paso atrás, tratando de ocultar su respiración, que de repente era pesada y agitada. No, no debía ser así. No podía dejar que el viejo le dominara. Apretando el bastón con más fuerza en la mano, Cross cambió de postura. Ya no había la patada de advertencia del banco. Ahora apuntaba directamente al hombro de Donald Trump. Sabía que el golpe sería preciso, doloroso, que el anciano sentiría por fin su poder, reconocería su autoridad. Pero mientras el bastón bajaba, Trump se movió. Un ligero movimiento, un giro apenas perceptible del cuerpo, y el bastón golpeó en el vacío. Cross ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado antes de volver a sentir el agarre de hierro en la muñeca. Pero esta vez, el bastón simplemente desapareció de sus manos. No de un tirón, ni con un forcejeo, simplemente se la quitaron. El agente se quedó helado, con el corazón latiéndole frenéticamente en el pecho. Estaba entrenado en el combate cuerpo a cuerpo. Sabía cómo desarmar a los delincuentes. Sabía cómo actuar en combate. Pero ahora le arrebataban el arma como si fuera un niño, no un policía con 15 años de experiencia. Trump ni siquiera amenazó. Se limitó a sostener la porra en sus manos como si evaluara su peso, y luego la dejó caer al suelo. Cross se quedó mirándola, sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Las voces a su alrededor se hicieron más fuertes. Alguien susurró: ¿Has visto eso? Cross tragó saliva. No. No podía dejar que acabara así. Su mano se movió hacia el arma, pero Trump ya lo estaba mirando. La porra yacía en el suelo entre ellos, apenas un trozo de madera y metal que un segundo antes había simbolizado el control, pero que ahora era un objeto inútil. El agente Dan Cross estaba de pie, con la respiración entrecortada y entrecortada. Una pequeña multitud ya se había reunido a su alrededor. Algunos cuchicheaban, otros se limitaban a observar sin apartar la mirada. Pero a Cross eso no le importaba. Su atención se había centrado en un solo punto: el hombre que tenía delante. Había perdido su bastón, su poder, su estatus,
Todo aquello sobre lo que había construido su imagen de sí mismo había empezado a desmoronarse de repente, y podía sentirlo. No podía permitirlo. Le temblaron los dedos y buscó su funda. La pistola. Siempre había sido su último argumento, su último medio de control. Pero en cuanto sus dedos se cerraron sobre la empuñadura de la pistola, algo cambió. Donald Trump, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, inclinó ligeramente la cabeza y le miró directamente por primera vez. Su mirada era tranquila, sin pánico, sin miedo. Cross sintió que el corazón le latía más deprisa. Conocía esa mirada. La había visto en otras personas, en aquellos que comprendían exactamente de lo que eran capaces y sabían que ese nivel estaba mucho más allá de la comprensión normal. Cross sintió que se le secaba la garganta. Sus dedos ya se habían cerrado sobre el arma, pero de pronto su mano se congeló. Algo en su interior le susurró: «No lo hagas». Pero el orgullo es algo terrible. Sacó la pistola de la funda, y entonces se dio cuenta de que había cometido un error. Todo había sucedido demasiado rápido. Los dedos que acababan de agarrar el arma estaban de repente vacíos. Ni siquiera se dio cuenta de cómo. El arma, su principal instrumento de poder, estaba ahora en manos de otra persona. En manos de un hombre que ni siquiera se había esforzado. La multitud jadeó. Alguien maldijo en voz alta. Cross se quedó boquiabierto. Donald Trump giró el arma entre sus manos, como si simplemente evaluara su peso. Luego, al igual que había hecho con el bastón, se agachó tranquilamente y la colocó en el suelo, junto al bastón. Cross sintió que le ardía la cara. Esto ya no era solo una derrota, era la aniquilación total. Pero lo peor no era eso. Lo peor de todo era el hecho de que Trump ni una sola vez se mostró amenazador. No golpeó, no gritó, no atacó. Simplemente no dejó que Cross ganara. Y eso era lo más aterrador. El agente tragó saliva. Podía sentir los ojos sobre él. La gente. Demasiada gente. Sus teléfonos estaban encendidos, las cámaras grabando. Si esto llegaba a la red. Empezó a ahogarse. No podía dejar que acabara así. Cross apretó los puños. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Un último tirón desesperado. Se lanzó hacia adelante, pero Donald Trump ya lo había visto venir. Cross no se dio cuenta de lo que había pasado. En un momento estaba atacando. Al siguiente, su mundo se volvió del revés. De repente, tenía la mano agarrada por el acero. Pero no había dolor, ni violencia. Solo había movimiento. Perfecto. Sin fisuras. Y de repente, estaba volando. Todo sucedió tan suavemente que su cuerpo ni siquiera tuvo tiempo de tensarse. No se cayó. Estaba de espaldas, mirando al cielo. La multitud jadeaba. El rumor de las voces era cada vez más fuerte. Pero Cross no podía oírlas. Su respiración se entrecortaba. No entendía lo que había pasado, pero sabía una cosa. Había perdido. Y eso era innegable. Trump estaba de pie junto a él. Su rostro estaba tranquilo, sin regodearse, sin triunfo, solo observador. Cross quería levantarse, pero no pudo. No porque le estuvieran sujetando, sino porque se dio cuenta. Cualquier movimiento que hiciera sería inútil. No tenía control sobre la situación. No tenía control sobre nada. 2906. Por el rabillo del ojo, vio movimiento. 2 agentes más se abrían paso entre la multitud. Vieron lo que estaba pasando. Venían hacia aquí. Cross se sintió aliviado. Ahora podía recuperar el control. En cuanto se acercaron, se enderezó bruscamente, se volvió hacia ellos y soltó. Ha agredido a un agente. Arréstenlo. Pero no cogieron las esposas. No se movieron hacia Trump, se congelaron. Y entonces, el mayor de ellos reconoció que estaba de pie frente a él. Y todo cambió. Cross sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esperaba que sus colegas le apoyaran, pero se limitaron a mirarle, y sabían la verdad. Y entonces habló el oficial superior. Dan. Una palabra, pero destrozó a Cross.
Se dio cuenta. No solo había perdido el combate, lo había perdido todo. «Dame la placa». Cross se quedó helado. Era peor que un puñetazo. Su placa. Sin ella, no es nada. La placa y la pistola. Cross sintió náuseas, pero no tenía elección. Se desabrochó lentamente la placa, se quitó la pistola y se las entregó. El oficial superior asintió. «Escóltenlo fuera del parque». Cross fue conducido entre la multitud, pero ya no era un oficial. ¿Y Trump? Volvió a sentarse en el banco. Esparció más grano, y a las palomas no les importó el poder. Solo picoteaban el grano, y fue igual que antes. Se había hecho justicia. Esta historia ha dejado claro que el poder no es una forma, un arma o un estatus. El verdadero poder reside en la confianza, la experiencia y la capacidad de mantener una situación bajo control sin necesidad de recurrir a la violencia. Donald Trump no levantó la mano ni la voz, pero aún así ganó, demostrando que el respeto no se puede imponer, solo se puede ganar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte al canal y pulsar la campana para no perderte nuevas historias.